Buenas tardes, un cariñoso y cordial saludo desde Santiago de Chile y un especial agradecimiento a el doctor Camilo Briceño y el doctor Pedro, no, el presidente del comité, Pedro Antonio, exactamente. Un cariñoso saludo para ellos y un cordial agradecimiento y un honor estar esta tarde con la familia Sistem. Bueno, voy a referirme particularmente a un tema que vengo desarrollando hace más de 15 años prácticamente, desde que fui a formarme en la especialidad de bariátrica y endoscopía bariátrica a Brasil. Y comenzamos a avanzar en el plano de lo que era el tema de la obesidad. Primero, definir la obesidad como un almacenamiento excesivo de energía que está representada con un aumento de la grasa corporal. Y esto tiene claros efectos en la salud, fundamentalmente, y en la longevidad. Y es una condición hoy por hoy que la vemos en países desarrollados, pero también países en vías de desarrollo. Obviamente no queremos que esto siga pasando y lo vemos en forma regular. Y este es un esquema que está bien actualizado y las últimas cifras, según la OECD, muestran que particularmente mi país, Chile, está en el segundo lugar mundial con una tasa de un 34.4% de obesidad. Nosotros hace 6 años atrás estábamos en el lugar quinto o sexto y hemos subido al segundo lugar después de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una tasa de obesidad mucho más alta dentro de los países de Latinoamérica, motivo especial de preocupación para nuestro país. Bueno, y sabemos claramente que esto es un importante problema de salud pública y que tiene características de epidemia. Nosotros hablamos de prácticamente lo que corresponde a una globesidad, porque es prácticamente todo el globo terráqueo que está involucrado con eso. Y alcanzando cifras en términos de costos de la salud pública que van desde el 2 al 3% hasta casi el 9% en países como Estados Unidos. Seguimos considerando, ¿no es cierto?, dentro de nuestra clasificación para definir la obesidad, el índice de masa corporal, que es la relación que todos ustedes saben entre el peso y la estatura al cuadrado. Y nosotros clasificaremos, ¿no es cierto?, la obesidad con índices sobre el 30% y sobrepeso sobre el 25%. Pero más importante que eso, hoy en día tiene vital importancia la medición de la circunferencia abdominal. Y en el hombre circunferencia sobre 94 centímetros y en mujeres sobre 80 centímetros tienen importancia como factor indicador de riesgo cardiovascular. Entonces vemos que en la medida que aumenta el peso, ¿no es cierto?, aumenta el perímetro abdominal y aumenta el depósito de grasa abdominal. Y eso obviamente trae consigo un aumento del riesgo cardiovascular. Este esquema muestra la importancia que tiene el sedentarismo en relación al peso. Fíjense que hay un discreto aumento en relación, estos son estadísticas de mi país, un discreto aumento en relación al índice socioeconómico y educacional bajo, ¿no es cierto?, versus el índice de un poco más alto. Y estas estadísticas no han variado significativamente los últimos 10 años, manteniéndose tasas más o menos similares. La importancia, ¿no es cierto?, de empezar a preocuparnos desde ya por los niños, por los jóvenes y el tipo de alimentación que están recibiendo.
Bueno, este es el Parque Nacional Torres del Paine, situado en la región austral de mi país, en la región de Magallanes, más o menos a unos 300 kilómetros de Punta Arenas. Es un lugar precioso y si tienen la oportunidad de ir a Chile, por favor, visítenlo. Normalmente se reciben gran cantidad de turistas de todos los países, especialmente de Europa, ¿no es cierto? Y que hay hermosas caminatas alrededor con un paisaje muy bello. Hace algunos años el National Geographic determinó como el 6º lugar más hermoso del planeta. Así que para nosotros es un motivo de gran orgullo. Si pueden, por favor, visítenlo. Bueno, a lo que yo me he dedicado los últimos tiempos, los últimos 10 o 15 años, es el tratamiento endoscópico de la obesidad a través del balón intragástrico. ¿Cómo nace el balón intragástrico? El balón intragástrico nació de un efecto denominado besoar. ¿Qué significa eso? Es un efecto que se observó en algunos pacientes que tenían sobrepeso, ¿no es cierto?, o que tenían ciertas patologías y que estaban con una pérdida de peso muy importante. Y entonces se les hacía una endoscopía y se observaba que tenían verdaderos ovillos de pelo, ¿no es cierto?, o de fibra dentro del estómago, y eso al retirarlo los pacientes recuperaban peso. Por lo tanto, se pensó que esto podría ser un buen elemento para efectuar, digamos, un tratamiento restrictivo en términos de lo que es el control de peso. Y así nace, ¿no es cierto?, el concepto de balón intragástrico. Hoy en día, esto se centra básicamente en la instalación de una sonda de un material hecho de silicona que se coloca por vía endoscópica y que se va inflando con líquido, con suero fisiológico y un colorante que es el azul de metileno. El azul de metileno básicamente actúa como una suerte de marcador, básicamente para mostrar si el balón eventualmente se llega a romper por alguna condición, ¿no es cierto? Eso es un colorante no tóxico que se absorbe rápidamente y se excreta por la orina. Por lo tanto, los pacientes comienzan a orinar color azul y eso indica que el balón eventualmente está roto. Y este balón queda situado en la parte alta del estómago donde existen unos receptores para la saciedad. Por lo tanto, el efecto del balón básicamente se centra en producir una sensación de saciedad precoz. Hay diferentes balones, esto lleva muchos años ya y han aparecido diferentes tipos de balones, diferentes formas de balones, algunos, ¿no es cierto?, que tenían unas tasas de complicación bastante altas y hoy en día unos balones bastante más seguros que en general no implican mayor riesgo para el paciente. Algunos balones inflados con suero fisiológico, también algunos balones inflados por aire, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos hasta llegar a la última generación de balones que son los denominados balones ajustables. ¿Qué significa eso? Que básicamente se pueden ir modificando su volumen en el tiempo. Y acá decíamos que el balón se ha utilizado como un método exitoso en términos de pérdida de peso en los últimos 30 años. Pero la limitante ha sido, en muchos casos, que las pérdidas de peso han sido muy acotadas, con pérdidas de 12 hasta 15 kilos, ¿no es cierto? La última generación de balones, desarrollada desde el 2010 en adelante, ha permitido, ¿no es cierto?, modificar un poco los resultados en ese sentido y permitir pérdidas de peso mucho mayores. Al primero introducir un dispositivo que se coloca por más tiempo, este balón ajustable se utiliza al menos por un año, y por otro lado, ¿no es cierto?, el hecho de ajustar significa colocar más volumen dentro del tiempo, permite, ¿no es cierto?, seguir estimulando estos receptores de la saciedad y por lo tanto los pacientes tienen pérdida de peso mucho mayores. Bueno, inicialmente, ¿no es cierto?, eso se aprobó
por la unidad, por la comunidad europea, ¿no es cierto?, para pacientes con índices de 27, o sea, estamos hablando de pacientes con sobrepeso, que en general fallaron intentos de dieta u otro tipo de cosas en términos de pérdida de peso. Y por otro lado, ¿no es cierto?, se observaba que muchos de los pacientes que se le instalaban balones intragástricos tenían lo que se llamaba una intolerancia precoz al balón. ¿Qué significaba eso? Que pasado un tiempo que es normal, pero pasajero, en términos de algunas molestias como náuseas, vómitos o dolor abdominal, pasaba más tiempo de lo habitual, ¿no es cierto? En ese caso se consideraba que existía la intolerancia precoz y por lo tanto había que retirar ese balón. A través de este sistema de balón ajustable también nosotros podemos extraer el volumen y por lo tanto hacer que estos síntomas se vayan mitigando más fácilmente. Las tasas, ¿no es cierto?, de intolerancia en algunas series llegaban hasta el 15%. En nuestra experiencia, en general, teníamos tasas más o menos entre el 4 y el 7%. Por lo tanto, el hecho de tener la posibilidad de ajustar en menos un balón, obviamente para nosotros era una gran garantía. Bueno, y aquí les voy a presentar la experiencia que desarrollamos en Chile en 2 centros a través de este balón ajustable en el Hospital de Carabineros de Chile, donde yo trabajé hace varios años, y la clínica de la cual yo soy director médico, que es Clínica Cuarto Centenario. Logramos en este estudio juntar un número de 70 pacientes seleccionados de acuerdo a protocolo, ¿no es cierto?, evaluados en forma completa por un equipo multidisciplinario integrado por gastroenterólogos, cirujanos, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos. Y obviamente todos estos pacientes se sometieron a implantes a través de su consentimiento informado, ¿no es cierto?, obtenido en forma rigurosa en todos los pacientes, ¿no es cierto?, considerando todos los antecedentes médicos en su ficha, etcétera. Y básicamente incluimos pacientes que necesitaban pérdida de peso con índices de masa corporal sobre 35, que tenían indicación de cirugía bariátrica, ya sea manga o bypass, pero por alguna razón los pacientes no deseaban operarse o eventualmente tenían un riesgo quirúrgico extremadamente alto. Pacientes que tenían también índices menores, entre 27 y 34, que sí tenían indicación de balón intragástrico, y además en este grupo incluimos algunos pacientes que en etapa previa a una cirugía bariátrica con índices sobre 40, obviamente, y su riesgo quirúrgico era extremadamente alto, también con una etapa previa a la cirugía como alternativa, ¿no es cierto?, para reducirle su riesgo quirúrgico. Y todos los pacientes se sometieron a un estudio completo con hemograma, perfil bioquímico, todo el screening de coagulación, perfil lipídico, tiroideo, curva de insulina, prueba de tolerancia a la glucosa, electrocardiograma, ecotomografía y endoscopía alta con test de ureasa y erradicación de este previo al procedimiento. Obviamente, como existían indicaciones, también existían contraindicaciones. Parece de perogrullo, pero tuvimos algunos pacientes embarazadas que necesitaban o deseaban bajar de peso un poco, ¿no es cierto?, para evitar que en el embarazo incrementaran su peso más allá. Obviamente esos pacientes estaban totalmente descartados. La única contraindicación formal y absoluta son los pacientes que tienen hernias hiatales sobre 5 centímetros por una razón de que el hiato queda extremadamente abierto y la posibilidad de reflujo e impactación del balón existe. Pacientes con úlcera péptica, neoplasias, obviamente pacientes que ya se habían sometido a una cirugía bariátrica previa, manga o bypass también estaban fuera. Pacientes con adicciones, alcoholismo, drogadicción, pacientes con cirrosis hepática avanzada, esquizofrenia, pacientes con patología o enfermedad inflamatoria intestinal que estaban en tratamiento con inmunosupresores o con corticoides. Todo este procedimiento se realizó a través de la instalación por vía endoscópica, pero como este balón SPATS es con una técnica un poco distinta, se hizo con anestesia general y con intubación del paciente en pabellón.
con anestesista para evitar básicamente riesgos de aspiración. Los balones se insuflaron con solución fisiológica, como dije, y más azul de metileno, ¿no es cierto?, en forma directa. Procedimiento corto, 20 minutos, recuperación, 40 minutos, y se dieron de alta con algunas medidas, ¿no es cierto?, de control, básicamente de su sintomatología: lansoprazol, sublingual, domperidona, antiespasmódicos y una dieta líquida estricta durante 5 días, posterior a la cual pasaron a un régimen de papilla por 5 días más, hasta finalmente a los 10 u 11º día ya estaban con un régimen normal. En general, ¿no es cierto?, los pacientes que presentaban algún grado de intolerancia más allá de los 3 a 5 días normales se sometían a un ajuste en menos. Eso significaba sacar o extraer un poco de volumen de su balón para evitar, ¿no es cierto?, la intolerancia mayor. Y en los casos en que, obviamente, después de los 4 meses, los pacientes se estacionaban en su peso, también nosotros hacíamos el ajuste para seguir estimulando los receptores de la saciedad con volúmenes entre 150 y 200 ml. Y estos balones nosotros los retirábamos al año, ¿no es cierto?, también en pabellón, con anestesia general, con punción del balón, ¿no es cierto?, extracción de todo su contenido y extracción endoscópica, ¿no es cierto?, a través de pinzas o asas específicas. Y este trabajo lo hicimos entre junio del 2014 y abril del 2016, ¿no es cierto?, en los 2 centros. La edad promedio fueron en 41 años, ¿no es cierto?, la mayoría de los pacientes eran mujeres, los pesos iban entre los 73 y los 160 kilos. Ya voy a mostrar un caso ahí de un paciente que llegó con una obesidad extrema, que tuvo una pérdida de peso de 70 kilos. Los índices iban de entre 28 y 62. Gran porcentaje tenían resistencia insulínica, poquito más de la mayoría dislipidemias, ¿no es cierto?, intolerancia a la glucosa, 2 pacientes que eran diabéticos, 100% de los pacientes tenían esteatosis hepática, no alcohólica, ¿no es cierto?, 15% hipotiroideos. Bueno, y este es otro paraje de Chile que, si van, también es conveniente de recorrer, ¿no es cierto? La isla de Pascua es maravillosa, es la conjunción de 3 volcanes fundamentalmente que se unen en uno solo, digamos. Está el volcán Orongo, el Palque y el Terevaca, y tiene esas estatuas de piedra mirando hacia el Pacífico que están cuidando y vigilando la isla. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? La pérdida de peso de un año fueron en promedio 24.5 kilos, entre 13 y 55 kilos. Esto es bien importante porque la mayoría de las series que uno ve en relación a balón gástrico tienen pérdidas de peso entre 10 y 15 a 13%. Por lo tanto, nosotros tuvimos pérdidas de peso que eran espectaculares, comparados en muchos casos series con la cirugía bariátrica, y con porcentajes de pérdida de peso que iban entre el 15 y el 42%. Obviamente los pacientes que tenían más índice, digamos un índice mayor, tenían pérdidas de peso mucho mayores. Y en obesidades mórbidas, obviamente los índices eran mayores. Bueno, en nuestra serie tuvimos el inconveniente de que solamente de los 70 pacientes pudimos hacer ajuste a 18 pacientes. Y eso es porque muchas veces cuesta fidelizar a los pacientes. Los pacientes, ¿no es cierto?, no acuden muchas veces a los controles o se van sintiendo bien, ¿no es cierto?, y se desligan un poco el tema. Entonces, de los 70 pacientes logramos solamente hacer ajuste. Aún así, ¿no es cierto?, nuestros resultados fueron buenos, pero que hubiésemos querido hacer mayores ajustes para tener un efecto mucho más potente. 18 ajustes en meseta, ¿no es cierto?, con en volúmenes entre 150 y 200 cc, ¿no es cierto?, que producían pérdida de peso promedios de 8 kilos más que si realmente no hubiesen tenido ajuste en esos casos.
Importante, nosotros hicimos un control en los pacientes al año después y observamos que más de la mitad de los pacientes normalizaron su curva de insulina. La mitad de los pacientes normalizaron su dislipidemia y 3 balones tuvimos que retirarlo antes de la fecha, uno por paciente que tenía que viajar fuera de Chile, otro por un cáncer ginecológico y una paciente que se embarazó. Complicaciones, tuvimos solamente un caso de úlcera gástrica asintomática que se detectó solamente en el momento del retiro y era una paciente que se había abandonado su terapia con bloqueadores de bomba. Todos los pacientes quedan con omeprazol, lansoprazol durante todo el periodo que están con su balón. Se trató durante 12 semanas con tratamiento y remitió completamente. No hubo casos de deflaciones, migraciones ni perforaciones. ¿Qué podemos decir? Que el balón intragástrico ajustable es un tratamiento endoscópico eficaz y seguro para lograr la pérdida de peso de más del 10%. Por lo tanto, uno puede considerarlo exitoso. La función de ajuste puede producir pérdidas de peso mayor en los pacientes que después del 4.º mes caen en etapa de meseta y además mitigar la intolerancia precoz. La tasa de adhesión al balón, como dijimos, fue más baja de lo que nosotros esperábamos por diferentes razones. Esperamos en estudios posteriores tener un mejor control de los pacientes. Importantísimo es que el objetivo de esto se centra en cambiar básicamente las conductas y hábitos de alimentación. Por lo tanto, a mayor tiempo, mejor adhesión y mejores resultados. ¿Cuál es la clave del éxito? El trabajo en equipo, siempre. El trabajo en equipo y en equipo multidisciplinario y trabajo protocolizado. Ahí tenemos el balón ajustable SPATS con su guía y su válvula de ajuste. Ahí está inflado, ahí está desinflado. Ahí estamos en nuestra clínica haciendo algunos procedimientos en pabellón. Y tenemos el caso de un chico que nos llegó con 160 kilos y a los 8 meses de instalado su balón, él ya había perdido 70 kilos. Un chico motivado que ahí en la foto después estaba en el gimnasio. Esta es una paciente de 45 años que está con su familia, que está ahí y un chiquitito ahí en brazos, que después de un año perdió 50 kilos. Y este es otro paciente que nos visitó también desde provincia, y fíjense en un detalle bien importante, la foto del antes y el después es con la misma chaqueta. Está ahí comiendo un marisco en la zona de La Serena, de Coquimbo, ¿no es cierto? Pero en esa ocasión la chaqueta no cerraba y ahí queda suelta. Él perdió 45 kilos. Y esta es una presentadora de televisión de Chile, la señora Patricia Maldonado, una cantante, y actualmente en un programa de televisión que acudió a nosotros, ¿no es cierto?, porque ella tenía problemas de artrosis, tenía una serie de limitaciones desde el punto de vista funcional, y instalamos para ella también un balón, y ella perdió 32 kilos en prácticamente 8 meses. Eso es en la televisión, ¿no es cierto? Ahí estamos con Pati Maldonado. Un mensaje muy importante es bajar los kilos. Es una situación temporal. Saber cómo mantenerse es para toda la vida. No sé si podemos pasar un video que dura menos de un minuto. Es muy cortito. Yo lo traje porque es... ahí está. Es muy bonito. La verdad es que es de la compañía que tiene los balones, pero lo encontré que es muy lindo.
con eso terminamos. Muchas gracias. No sé si hay consultas, preguntas, comentarios, alguien que quiera decir algo. Por favor. Mira, nosotros tenemos seguimiento porque, a ver, yo tengo más de 3.000 balones instalados de diferente tipo y tenemos seguimientos a 1, 3 y 5 años, ¿ok? Sí, sin duda. Primero que nada, nosotros consideramos a los pacientes como pacientes crónicos, no pacientes que vienen a hacerse un tratamiento definitivo por un tiempo. Esos pacientes, después que se retiran su balón, quedan en control con nosotros. Indudablemente que hay pacientes que no los podemos mantener o que no acceden, ¿no es cierto?, que simplemente se desaparecen. Pero nuestras tasas de rebote, por así decirlo, son un poco menores que lo que hay publicado en la literatura. Hay que recordar que todos los métodos tienen una tasa de rebote que debe ser entre el 25 y el 30% aproximadamente, y eso es aplicable no solamente para el balón, sino que también para la cirugía bariátrica. Hay pacientes que se han hecho un bypass gástrico o una manga gástrica y sin embargo a los 2 años o al año están nuevamente obesos. Por lo tanto, nosotros tratamos de que nuestros pacientes primero sigan en controles, ¿no es cierto?, y dejamos algunas medidas de apoyo. Pero lo más importante, más que el método, es esto, es el cambiar los hábitos y conductas alimentarias. Así como alguien decía ayer que esto no es una dieta, ¿no es cierto?, no es una cosa pasajera, esto es cambiar el estilo de vida de los pacientes. Si nosotros logramos incorporar ese concepto en los pacientes, nos sentimos felices. ¿Alguien más? Muchas gracias.